El podcast Invisible es una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, en el marco del proyecto Humanium Metal de IM Suecia. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Invisible. En esta ocasión nos encontramos en su sección Al Aire. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de las diferentes plataformas digitales y también a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Yo soy Evelyn Martínez y comenzamos. Este día es un gusto recibir en la cabina del podcast Invisible a Jesús Martínez, persona con discapacidad y sobreviviente del conflicto armado y también activista de la campaña internacional contra las minas antipersonales, además de ser miembro de CELAC. Jesús, bienvenido. Gracias, Evelyn, por invitarme a este programa y espero que la información que vamos a compartir sea de agrado y de interés para la audiencia del programa. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. En este día vamos a hablar sobre la Convención de Municiones en Racimo y el informe del Monitor de Minas Terrestres 2020, publicado por la Campaña Internacional contra las Minas, mejor conocida como ICBL. En este sentido, Jesús, cuéntenos un poco más sobre qué es la Convención de Municiones en Racimo. Bueno, la Convención sobre las municiones en racimo es un tratado internacional, valga la redundancia, y es un instrumento a través del cual se busca, o tiene por objeto, mejor dicho, prohibir todo uso transportar y usar este tipo de armas por sus efectos devastadores, efectos indiscriminados en las poblaciones civiles y las comunidades, los sembradíos, etc. Pues eso tiene unas consecuencias que va en contra incluso del derecho internacional humanitario, y por eso es que pues la comunidad internacional y con el empuje de la sociedad civil se logró a partir del 2008 tener este instrumento que es vinculante, que implica determinadas prohibiciones para no usar este tipo de armas, destruir sus almacenes, y esas son prohibiciones que los países que se han adherido a este tratado pues tienen terminantemente prohibido utilizarlas. Y aparte de ello, también como estados pueden llamar a aquellos países que están haciendo uso de ellos en sus conflictos a que cese el uso de ese tipo de armas, como digo, por sus efectos devastadores en las poblaciones civiles. Excelente, Jesús. El Salvador como país adherido, ¿verdad?, a la convención. ¿Cómo es que las minas terrestres y antipersonales vienen incidiendo en la historia de nuestro país y cuáles han sido sus consecuencias? Pues mira, bueno, El Salvador pues se ha caracterizado por adherirse a este tipo de tratados internacionales, y para el caso de la Convención contra las Municiones en Racimo, pues El Salvador no tenía ningún problema en adherirse, en ratificar este instrumento, porque afortunadamente El Salvador no usó este tipo de arma durante los 12 años de conflicto armado que vivimos. Entonces, podemos decir que fuimos afortunados, pues no habían almacenadas, pues no tenía mayores inconvenientes en poder ratificarlo. Por otro lado, cuando hablamos del Tratado de Ottawa, que es el tratado para la prohibición del uso, transferencia, almacenamiento de minas antipersonales y su destrucción, pues El Salvador, pues también allá en el 99, cuando, pues antes, 97, 98, que surge este tratado, estoy hablando ya del Tratado contra las Minas,
pues también no tenía mayor inconveniente de ratificarlo, porque previo a esto, El Salvador ya había hecho un proceso de desminado, de limpieza de las zonas afectadas, que se dio durante el conflicto armado. La guerra termina en el 92, con los acuerdos de paz. Entonces en el 94, 96, si mal no recuerdo, en estos años, El Salvador, con el apoyo de la OEA en aquel entonces, hizo un proceso de desminado, de limpieza. Para el 98, en el 99 que entra ya este instrumento, pues no tuvo problema en ratificarlo, en adherirse a él, porque ya había hecho ese proceso. Sin embargo, hay que decir que desafortunadamente, pues, a pesar de que El Salvador hizo este esfuerzo de limpieza, pues sí siguieron registrando accidentes, y no solo con minas creo que en menor proporción, pero sí con artefactos explosivos que habían quedado abandonados durante el conflicto, pues porque por diferentes razones. Unos pues porque se habían movido del lugar debido a deslaves, etcétera, o que quedaron abandonados, perdidos por ahí, y que la gente en algún momento se los encontró y los manipuló, y pues tuvieron percances, ¿no? Jesús, el informe que refleja, ¿verdad?, el monitor de minas de 2020 refleja una disminución en la cooperación para la acción contra las minas de 48 millones. En este sentido, pues ya tocando más un poco el monitor, ¿verdad?, de minas, ¿por qué es esta disminución? ¿Realmente no existe esa acción que refleje una disminución en cuanto a las víctimas de las minas, o quizás hay un incremento, o a qué se debe realmente a que exista este desinterés, ¿verdad?, poco a poco reflejado? Mira, yo creo, bueno, tú has mencionado una herramienta importante que es el monitor de minas, que es un esfuerzo valuable de la ICBL, porque nos permite tener estos datos, pues no solo las afectaciones de los países, los que están avanzando, los que más, y los que pues todavía tienen ahí que hacer mayores esfuerzos, sino que también refleja ese tipo de realidades, la cooperación. Por eso es que se ha insistido, tú sabes, la cooperación no puede ser eterna. Los países establecen marcos de tiempo y planes específicos, pero claro, también tienen que ver la voluntad de los países y los esfuerzos que los países estén haciendo para pues, poner de su parte, porque finalmente son ellos los afectados, el país como tal es afectado. Entonces, la cooperación ha venido extendiendo plazos, y hay que decirlo también, que se ha enfocado en aquellos países que más afectados están. Y el número de países afectados también ha reducido. Ya ya en la región prácticamente te puedo decir que en la región solo es Colombia que recibe cooperación. Ni Ecuador, ni Perú, Nicaragua, El Salvador, Guatemala no están recibiendo cooperación internacional específicamente para limpieza de campos afectados, porque se supone que ya no tenemos, pero y tampoco para la asistencia a los sobrevivientes, a las víctimas. Es muy interesante ver cómo es un tema relevante, pero que no es visibilizado actualmente. Y esto de saber que existen todavía posiblemente, ¿verdad?, muchas minas en nuestro país que no han sido descubiertas en terrenos de muchas personas que habitualmente pues residen, habitan, ¿verdad? ¿Qué es la educación sobre los riesgos de artefactos explosivos y cómo se vuelve un pilar fundamental también contra las minas, Jesús? Mira, el tema de la educación siempre va a ser importante en estos países que han sido afectados. En primer lugar, porque
los procesos de limpieza o de desminado no son 100% seguros. El Salvador tuvo su proceso de limpieza y te puedo asegurar que fueron decenas o quizás cientos de personas lo que después de ese proceso, te estoy diciendo del 98 hacia acá, tuvieron accidentes con este tipo de artefactos explosivos. Yo dudo que El Salvador hoy en día tenga como minas como tal. Minas, así como se le conoce, mina, es un poco, no me atrevería a decir que tiene, pero puedo asegurar que sí hay artefactos explosivos como granadas, morteros, que quedaron abandonados por el conflicto armado. Y esto es fácil de averiguar. Veamos los reportes que tiene la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. Ellos, y quiero recalcarlo, esta división hace un esfuerzo sustancial en recabar, en recoger todos esos artefactos explosivos que han quedado, ya sea unos abandonados durante el conflicto armado y otros por la delincuencia común, que también eso se puede comprobar a través de los informes de la División de Armas y Explosivos, porque yo recuerdo todavía los informes 2018, 2017, andaban recogiendo más de 150, más de 200 artefactos explosivos. Y algunos, por la descripción que ellos hacen, las características de cómo fueron localizados, hace suponer que algunos de estos fueron abandonados durante el conflicto. Dice, fue ubicado en el cantón tal, y un lugar que sabemos que es remoto, donde no hay población, donde no hay asentamientos de poblaciones. Eso hace suponer que está ahí desde el conflicto. Exacto. Jesús, quizás para ir cerrando esta breve pero muy interesante entrevista, el monitor de minas informa que entre el año 2019 y 2020 14 de 34 estados participantes en la convención, ¿verdad? Habían registrado mejoras en la atención a las víctimas. Yo quisiera saber cuál sería su recomendación para que estos estados que todavía no presentan mejoras en la atención, y también pues incluyera a nuestro país, El Salvador, mejore las oportunidades y servicios de asistencia para víctimas, y que en este caso pues en nuestro país son los sobrevivientes del conflicto armado. Mira, yo creo que los estados tienen que, El Salvador y los estados tienen que sincerarse, ser sinceros en el sentido de hacer ver los desafíos que enfrentan para la asistencia a las víctimas. Porque yo he sido crítico, y lo he hecho con mucho respeto en las conferencias, de hacer ver que hacer una ley, ratificar un instrumento de derechos humanos, no es sinónimo de garantía de derechos de la población afectada por estas armas. No es garantía. Estos instrumentos deben implementarse. Eso implica hacer normativas, revisar a nivel de instituciones sus programas que ejecutan para la población. Y me refiero, por ejemplo, a nivel de salud. Ok, en términos de salud, afortunadamente El Salvador, pues, qué bueno, ¿verdad?, que tiene todos estos programas. Pero, ¿qué pasa con estas personas? Si bien tiene garantizado, pues, que le van a dar su equipo de movilidad, que le van a dar quizás un proyecto productivo, pero ¿qué pasa la atención a la familia en términos para superar el trauma? ¿Qué pasa si esta persona vive allá en una zona tan remota, de difícil acceso? ¿Qué tan efectiva, qué tan preparada está la institución para llegar hasta ese lugar y proveerle asegurar los derechos de esa persona? Entonces, yo creo que, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que los estados también deben
asignarse presupuestos. El Salvador pues lo hace, pero aquí lo que se ha dicho es que la salud tiene que ser integral, inclusiva, que así como tratan lo relativo a mis lesiones, que también así me traten una infección de garganta, que así traten una migraña, que así traten si yo tengo otra afectación, qué sé yo, una diabetes, si tengo una hipertensión, que también me la traten con la efectividad que me tratan lo relacionado a mis lesiones. Entonces, la salud tiene que ser integral. A eso es lo que nos hemos referido, que no tiene que limitarse puramente a la lesión. Y para ello tiene que asignarse, tiene que asegurarse presupuestos concretos para ir mejorando, ir descentralizando los servicios y llegar a esas zonas de difícil acceso. El FOPROLID tiene las dos oficinas, una en San Miguel y una en Chalatenango. Entonces, ¿esto es suficiente? Hay que analizarlo, hay que evaluarlo, si eso nos permite ser efectivos en llegar a toda la población. Gracias, Jesús, por todo ese aprendizaje que nos has dado en este episodio del podcast. Realmente es un tema muy importante, no mucho, ¿verdad? Se habla de ello. Quisiéramos tener mucho más tiempo también para abordarlo de una manera más extensa y cuidadosa también, pero el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Sí. Así que agradecemos tu participación en el podcast. Es tu casa, ¿verdad? Las puertas de la cabina están abiertas y esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe en un podcast. No, yo felicitar a la red por este espacio, porque permite incluir estos temas que, como has mencionado, pues prácticamente son totalmente desconocidos por buena parte de la población y porque poco se habla de estos compromisos que los estados asumen al ratificar estos instrumentos y que no se limitan acá al contexto nacional, sino que va más allá, a partir del principio de solidaridad, llamar a los estados, unirse en esas declaraciones que salen de grupos de estados, donde están llamando, instando a aquellos estados que todavía no cumplen con estos instrumentos o que están haciendo uso de estas armas indiscriminadas. Entonces, unirse como estado y decirle, ya miren, estados, gobiernos, ya piensen en sus poblaciones, en la gente civil, dejen de utilizar esas armas, adhiéranse a estos instrumentos, destruyan eso porque nada bueno le hace al país. O sea, empobrece a las comunidades, empobrece a la gente, trunca sueños de niños y niñas, y por eso es importante que yo felicito a la red definitivamente por este esfuerzo de incluir este tema, y así se pueden incluir otros temas que son de mucha vigencia actualmente en el contexto internacional, donde estamos participando diferentes personas de la región, y un diálogo constructivo con los estados sobre estos instrumentos. O sea, en este tema de la evolución de la ciencia y todo, pues ya no tenemos que estar utilizando armas pues que desafortunadamente no abonan al desarrollo de los pueblos. Gracias, Jesús, por acompañarnos en esta emisión del podcast. Y también queremos agradecer a toda la audiencia que siempre nos acompaña. Esta fue su sección Al Aire. No olviden, por favor, escucharnos a través de las diferentes plataformas digitales. Nos pueden escuchar y nos pueden encontrar en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox y también en Google Podcasts como Podcast Invisible SB. Saludos desde El Salvador. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. No te quedes sin participar en nuestro concurso de TikTok. Te invitamos a participar en el primer concurso de TikTok para jóvenes con y sin discapacidad en El Salvador, en su segunda edición. Si tienes entre 15 y 30 años, esta es tu oportunidad. Sube tu video a TikTok, tocando uno de los siguientes temas: prevención de la violencia por arma de fuego,
prevención de la violencia de género, prevención de la discriminación a personas con discapacidad y juventudes. Tienes hasta el 6 de agosto para subir tu video. No olvides etiquetarnos como @Red de Sobrevivientes. Participa y sé un activista contra la violencia. Fecha de premiación: 12 de agosto de 2021. Búscanos en Facebook como Fundación Red de Sobrevivientes, en Twitter como @sobrevivientes, en Instagram, TikTok y YouTube como Red de Sobrevivientes. Hagamos menos barreras y mayor inclusión.